Thank you, everybody. Thank you for asking me to come on to talk a little bit about the history, if you like, of what Sherry and I went through in building our business. Muchas gracias por invitarme esta noche para hablar acerca de la historia que Sherry y yo tuvimos construyendo este gran negocio. We began the business 30 years ago. It seems like it's exactly half of my life. Pues comenzamos este negocio hace 30 años, prácticamente hace media vida mía. I can't believe I turned 60 this year, and it's really kind of freaking me out, actually. Yo no puedo creer que este año esté cumpliendo 60 años y me está hasta asustando un poquito. So when we began the business, the company had about 18 products that were 5 years old, and I was very concerned that if I began to build this business and it didn't pan out or it didn't work, I would really be sort of stuck and I would hurt a lot of people. So I did a lot of investigating of this company. Entonces, cuando yo comencé este negocio, la compañía solamente tenía 18 productos, llevaba 5 años y en realidad estaba un poco asustado porque yo decía, si voy a invertir mucho tiempo construyendo el negocio de esta compañía y convenciendo a muchas personas que se unan a mi equipo de trabajo, yo en realidad no quería esperanzar a muchas personas que este negocio no iba a funcionar. Entonces hice mucha investigación antes de comenzar a hacer este negocio. So I wanted to take this business back to Australia, and I wanted to share it with people that I knew there, family, friends, business associates, whoever. And so I really wanted to make sure this company was solid and it was going to be around for a long time. So I hired a chemist to analyze the products, and I hired a private investigator to investigate them. Entonces, como yo soy australiano, yo vivía en ese momento en Estados Unidos, yo quería, cuando la compañía se expandió hacia Australia, yo quería regresar, ir a mi país y compartir esa oportunidad con mis amigos, con mi familia, con las personas que yo conocía. Y antes de empezar este negocio, yo contraté a un investigador privado para que en realidad investigara acerca de los productos, investigara si la compañía era una compañía real y si la compañía iba a responder con lo que estaba prometiendo. Some people said I was a little crazy and that I was doing too much, procrastinating and not really, going to do the business. But what this allowed me to do was to make a commitment to the business so that when it became difficult, I knew this company was going to be around a long time. And I knew I could go through some sacrifice and some trauma, whatever, some difficulties, and the business would still be there down the road. Entonces, la razón por la que yo hice eso fue porque en realidad yo quería estar seguro de que el tiempo que yo iba a invertir haciendo todo el trabajo para unir a muchas personas a mi equipo y hacer este negocio de forma exitosa iba a valer la pena, de que la compañía iba a estar ahí por mucho tiempo respondiendo, de que la compañía en realidad era una compañía seria. Muchas personas al principio me criticaron de que por qué yo estaba haciendo eso, pero en realidad yo quería estar seguro de que el tiempo que yo le iba a invertir construyendo este negocio en realidad iba a valer la pena. So some of you that are there tonight have experienced some difficulties in the business, I'm sure. And when you hear over the next 10 or 15 or 20 minutes what my wife and I went through in the first few years, it might allow you to reevaluate those difficulties that you've been through so far. Entonces estoy seguro que muchos de ustedes han tenido dificultades haciendo este negocio y les voy a contar algunas de las dificultades que mi esposa y yo tuvimos cuando empezamos a construir este negocio y de seguro que a través de mi experiencia ustedes van a reevaluar qué tan difícil en realidad fueron sus dificultades. So it's difficult for a few years, but then it becomes really, really good, like a fairy tale. Y en realidad es difícil al principio por un par de años, pero después esto se convierte como en un cuento de historias de hadas. So our story really begins here in Montana. We had an organization of about 1,000 people. When Nu Skin was going from small to big, they grew from 40 million in sales to over
500 million in sales in 2 or 3 years. Entonces, mi historia comienza aquí mismo en Montana, en el estado más al norte de Estados Unidos, frontera con Canadá. En 1989 nosotros teníamos una organización de alrededor de 1,000 personas y fue precisamente en ese momento que Nuskin pasó de vender $40 millones a $500 millones en un periodo de menos de 2 años. We joined about halfway through that growth. So we began to see our organization grow very quickly. And it was really exciting. You know, actually, sometimes they were sending us the check and we were just putting the check in the drawer in the kitchen because we didn't have time to go to the bank and put it in the bank. Y en realidad nosotros nos unimos cuando estaba como en el medio de esa ola, en esa ola de crecimiento. Y fue un momento tan emocionante porque el equipo crecía y los cheques llegaban, pero había tanto trabajo que a veces los cheques hasta llegaban y ni siquiera teníamos tiempo de ir al banco a depositarlos, sino que los dejábamos en un cajón de la cocina y ahí se iban acumulando mes por mes porque era tanto el trabajo, pero la acción y el crecimiento eran impresionantes. And I actually met Sherry. We were both in New Skin. She was in New Skin in Montana and I was in New Skin in Seattle. And we were in separate organizations. And we met at a New Skin meeting where Jeff Mack, who's your upline, was doing the presentation in Seattle. We met there in, I believe it was 1990, early 1990. Wow. Y Sherry, mi esposa, Sherry y yo, los dos éramos distribuidores de Nuskin. Yo vivía en Washington y ella vivía en Montana. Y nos conocimos en una reunión que que nuestros patrocinadores, Jeff Mack, que es el patrocinador de nosotros, hizo una reunión y ahí nos conocimos y éramos de organizaciones totalmente diferentes, pero nos conocimos alrededor de 1990. And we became friends and started to work together. And eventually we became good friends. And my organization was newer than Sherry's. So I left my organization and I joined her and we began to grow her organization. But something happened not long after that. Entonces, como los dos pertenecíamos a diferentes equipos, nos volvimos muy amigos, después empezamos a salir, después nos volvimos novios y obviamente mi organización era más joven que la de ella porque Sherry ya llevaba más tiempo. Entonces yo lo que hice fue unir mi organización, o sea, dejé mi organización y me uní a trabajar con ella y empezamos a crear algo bastante interesante, pero de un momento a otro algo sucedió en la historia de Nuskin. New Skin grew very quickly over that 2-year period, but then the media in America began to get really aggressive towards them, and they began to slow down in growth. As a matter of fact, they went backwards to about 300 million, and 900 people from our organization during that time quit the business. Over 900 people. Como Nuskin creció tan rápido, el crecimiento de Nuskin fue tan rápido de un momento a otro, obviamente eso causó algunas preocupaciones en diferentes organizaciones del gobierno de Estados Unidos y empezaron a mirar a Nuskin con unos ojos más, como cuidándolos más, y algo sucedió en la historia de Nuskin y eso hizo que el crecimiento de Nuskin bajara de 500 millones a 300 millones y de un día para otro 900 personas de mi organización dejaron el negocio. So instead of getting mad about that and crying and getting all upset, we just felt sorry for them. You know, we felt bad that they couldn't see the vision, the long-term vision that we were able to see. Y en vez de estar enojados con ellos, en realidad nosotros estábamos tristes con ellos porque fueron personas que no tuvieron la visión de ver lo grande que esto iba a ser. And so we packed up not long after that happened and we moved to Australia. We got married that year and then we moved to Australia because Australia was going to open in 1993 and I had been working down there for about 1.5 years with people long distance. I had been working with them from here, but I had been home a few times and talked to people and they were waiting for New Skin to open in Australia. Entonces, ya en 1991, después de que esto sucedió, nos enteramos de que la compañía iba a abrir Australia, que sucedió en el 93. Yo ya llevaba 1 año y medio trabajando con personas, con amigos míos y contactos que tenían Australia y estaban muy interesados en la oportunidad que se venía. En 1993, Sherry y yo nos casamos y ahí ella y yo nos fuimos a vivir a Australia antes de la apertura. There's only a handful of people left
in the original group that we started in America, here in Montana, there's probably 6 or 8 people left at that entire 1,000 people that were there. And they continued to buy products throughout the years, but one of them had a contact. She had a brother in Osaka, Japan. Entonces, de esas 1,000 personas que teníamos al principio, quedaron alrededor de 6 a 8 personas que seguían comprando los productos, y a través de una de esas personas que seguía comprando los productos, una de ellas nos refirió a uno de sus hermanos que vivía en Osaka, Japón. So we kept that relationship very strong. Japan wasn't open, and Australia wasn't open, and many countries were not open. So I actually had a map in my office, a global map in my office, and I got 10 small red pins. And I put the pins in 10 different countries. And I said, I made it a goal to have a business with Nu Skin in each of those 10 countries over the next 10 years. Wow. Y yo mantenía un mapa mundi en mi oficina, y resulta que yo cogí 10 pines y los puse en 10 países diferentes. Y yo tomé la decisión de que dentro de los siguientes 10 años yo iba a tener un negocio exponencial en cada uno de esos 10 países. En ese momento Japón todavía no estaba abierto, Australia no estaba abierto, pero mantuve una relación muy cercana con estos contactos que tenía tanto en Japón como en Australia. You see, because I wasn't joining this business to make 2,000 or 5,000 a month, you know. I wanted to earn the kind of money that they were talking about, the bigger income. Plus, I was making this my career for the rest of my life. I was joining this company 100% commitment, you know, no gray area, no looking back, burning all my bridges. This was my future. Y cuando yo tomé la decisión de unirme a esta compañía, yo quemé todos los puentes. Yo había tomado la decisión de que yo le iba a invertir mi tiempo al 100% para hacer de esto un negocio gigante y de por vida. And today I was quite lucky. I had a visitor in Billings today, actually 2 visitors. One was Nathan Ricks and one was Anthony Antonelli, that I've worked in Nu Skin with for 30 years. Y hoy tuve la gran fortuna de tener 2 visitantes aquí en Billings, Montana. Ellos son leyendas en nuestra compañía, Mark Martinelli y Nathan Ricks. Después conocerán quiénes son ellos, pero prácticamente son leyendas en nuestro negocio. They flew up here on Nathan's jet because they're doing some investments in Montana. Y ellos volaron a Montana en el avión privado de Nathan Ricks porque ellos invierten en propiedad raíz y estaban haciendo un negocio de bienes raíces allá en Montana el día de hoy. Of course, you know, Nathan is a team lead in Nu Skin, and so is Anthony. Anthony's been around the same length of time that I have. We were discussing in the car on the way back to the airport this afternoon the growth that Nu Skin is experiencing right now. Y bueno, y Nathan Ricks, y tanto Nathan Ricks como Anthony Martinelli, los dos son team elites del Círculo de Excelencia 4, han generado comisiones millonarias, y estábamos conversando en el automóvil de camino de regreso al aeropuerto de cómo Nu Skin está creciendo en este momento. And we were discussing how lucky we are, how blessed we are, not only because of the kind of money that we've made, but also because of the people that we've met, the people that we know, and the relationships that we have, not only in the company, but in the field, like Patty. Patty's like my daughter, and you know, her whole family's like my family. It's unbelievable. Y hablábamos de lo afortunados que somos, no solamente por el dinero que hemos ganado en esta compañía, sino por la cantidad de vidas que hemos cambiado y también por la cantidad de amigos y de familia que hemos amasado en el camino, porque o sea, las personas que tú conoces en esta industria y en este negocio se convierten en parte de tu familia. Patty, por ejemplo, Patty es como una hija para mí. Y lo bueno es que estas relaciones son duraderas y son de por vida. So we moved to Australia in, I think it was 1992. Yeah, 1992. We moved back to Australia from Montana.
Entonces, a finales de 1992, nos vamos a vivir a Australia antes de la apertura. And we started to recruit and get ready for the launch of Nu Skin down in Australia. Y empezamos a reclutar y a prepararnos para la apertura de Nu Skin en Australia. And that happened in February of 1993. Y eso sucedió en febrero de 1993. And I had been working for almost 2 years with an organization preparing them for the launch in Australia. Y recuerden que yo ya llevaba 2 años trabajando con una organización preparándolos para la apertura ya en Australia. And there were over 500 people in that organization. Y tenía alrededor de 500 personas en esa organización. And Sherry and I were fairly broke because most of the organization in America had quit. We had no business, we had no job, we had nothing. We were sort of, and we just got married in America prior to coming back to Australia. So we were kind of broke then, and we were really looking forward to this group doing good volumes, and we were going to get a $10,000 check out of the opening of Australia. Y recuerden que No Skin había pasado por un momento difícil en el 91 y toda nuestra organización prácticamente se había ido. Y Sherry y yo estábamos hasta recién casados, pero prácticamente estábamos en la quiebra, no teníamos mucho dinero. Entonces estábamos en realidad muy emocionados de que esas 500 personas empezaran a trabajar en nuestra organización apenas abriera Nu Skin en Australia, y en realidad estábamos esperando ganarnos un cheque de $10,000 en el día de la apertura. And 3 days before the launch of Nu Skin in Australia, I got a phone call. And it was from somebody who was telling me that the leader of the group that I was preparing decided he's going to go and work with another group. He's not going to sponsor under me. Y recuerden, yo llevaba 2 años trabajando con este equipo. Y 3 días antes de la apertura, 3 días, una persona me llamó y me contó que el líder de la organización con la cual yo llevaba trabajando 2 años había decidido no firmarse conmigo y que se iba a ir a trabajar con otro líder. You may as well have got a bullet and shot me right in the head. Prácticamente como si hubieran puesto una pistola en mi cabeza y me hubieran disparado. After losing the group in America, and now we lost the group in Australia, I was devastated. I was really in a lot of pain. I was struggling with that. Después de haber perdido una organización en los Estados Unidos en 1991 y 2 años después, pensando que me iba a recuperar y volver a perder una organización con la que ya llevaba trabajando 2 años y prácticamente llegar a Australia y no tener a nadie, estaba en realidad muy decepcionado. So about 2 weeks before the launch, I called an old friend of mine in Australia, and her name was Luella Hatfield. Y 2 semanas antes, wow, esta historia es bonita, 2 semanas antes de la apertura, yo también había llamado a una de mis amigas en Australia, que se llama Luella, y la invité a que escuchara esta oportunidad. And I said, Luella, I'm bringing a business back from America, and we need to sit down and discuss it. She said, yes, I'm looking for something else to do. I'm not happy in my current business. Y precisamente cuando yo llamo a Luella le digo, oye amiga, estoy llevando un negocio de Estados Unidos que va a abrir sus puertas en Australia. Y ella me dice, wow, perfecto, yo también estoy buscando por algo diferente que hacer porque en este momento no estoy feliz con mi trabajo actual. And I really had no idea what was going to happen with Luella. No, you know, I had no clue. Over the next few weeks, she drove me crazy. She wanted to know everything. She didn't want to sleep. She didn't want me to sleep. You know, I worked for the next 4 months, almost every single day in Luella's house, recruiting people and building a business with her. Y durante esas 2 semanas, Luella prácticamente me estaba volviendo loco. Ella quería saber absolutamente todo. No me dejaba ni dormir. Pero una vez después de la apertura, trabajé con ella 4 meses seguidos desde su casa, reclutando gente y construyendo su organización. I actually went to New Zealand to do some recruiting, and I was in Auckland, and my wife called me, and she said, I've been with Luella for the past 4 hours trying to train her, and I really don't think she's going to be able to do the business, and you need to come home and work with her. Y yo me había ido para Nueva Zelanda también a reclutar, a buscar por prospectos nuevos, a ver a quién encontraba allá. Y mi esposa se había quedado con ella trabajando. Y 4 horas después de que yo había llegado a Nueva Zelanda, ella me dice,
yo creo que tú tienes que regresarte porque yo creo que Luela no va a poder hacer este trabajo sola y no vamos a hacer nada con ella. And in your business, if you do it long enough, you will find people like Luella, like Patty, like Alan, like others. You just have to be there long enough and they will come up in your organization. Y de verdad, si ustedes son persistentes y trabajan fuerte con las personas en las que ustedes creen, ustedes van a encontrar personas como Luela, como Patty, como Alan en su organización, pero tienen que ser pacientes y tienen que en realidad ser persistentes y creer en que ellos lo van a lograr. So the guy that I was going to sponsor who left and went and worked under another team elite because we were only lapis or rubies. He didn't think that was good enough. And he sponsored under a team elite from America. And the team elite came back to America and then stopped working with him, because the team elite was already making a lot of money. And so he began to struggle and he began to suffer a little bit in the business. Entonces, la persona que yo iba a patrocinar, esta persona que no se quiso firmar conmigo, con la cual tenía un equipo de 500 personas, él al principio no se quiso firmar conmigo porque obviamente yo no tenía el liderazgo, solamente era un líder a lápiz o un líder rubí, y él lo que hizo fue firmarse con un líder team elite que ya tenía mucho éxito, pero resulta que después de la apertura, este líder team elite se regresó a Estados Unidos porque obviamente ya tenía mucho éxito y era una persona que ya ganaba mucho dinero y prácticamente los dejó solos, y este líder en Australia empezó a tener serios problemas con su trabajo. And I told Sherry that within 6 months, because of what he did, which was a really, really rotten thing, a bad thing, I told Sherry within 6 months, he would be gone from the business. He would be out of the business. Y yo le dije a Sherry, estoy seguro que no van a pasar más de 6 meses y esta persona que nos hizo esta embarrada no va a estar en Nuskin en 6 meses. And sure enough, it was about 5 months later, he called me one night and he said to me, I realized I made a big mistake. He said, would you consider sponsoring my team again? Y a los 5 meses él me llama y me dice, oye Sean, ¿sabes qué? Cometí un error muy grande al no haberme inscrito contigo. ¿Tú crees que tú podrías patrocinar a mi equipo de nuevo una vez pase el tiempo para poder hacerlo legalmente? And I said, of course, I'm not an idiot, if the company will bring your group back to us, because we were hungry and we knew the business better than anybody in Australia because we had been doing it in America. So a few weeks before this, the company did a big success summit. There was 3,000 people at that success summit in Sydney. And they had Sherry and I training for 4 hours. And during that 4 hours, this guy and his organization were in the crowd watching us, who were no longer their sponsor, training the entire Australian contingency of new skin distributors, 2 hours on the product and 2 hours on the business. And he was sitting in the audience realizing that he made a huge mistake and that we could be training his team and growing his team. And so that's when he called me and said, I realized I made a mistake. Entonces, claro, obviamente cuando me hizo esa llamada, pues obviamente yo dije, claro, si la compañía lo permite, hagámoslo de una. Obviamente yo no iba a ser tan bobo de decirle que no, porque obviamente yo también tenía ganas de crecer mi equipo y crecer mi organización. Y en realidad, un par de semanas antes que él me llamara, la compañía había hecho una cumbre del éxito en Australia donde habían 3,000 personas. Y en esa cumbre, Sherry y yo estuvimos entrenando a las 3,000 personas por 4 horas, 2 horas en el producto y 2 horas en el plan de negocios. Y este señor, que obviamente en ese momento no pertenecía a mi organización, pero al cual yo inicialmente iba a patrocinar, pero que no se firmó conmigo, estuvo viéndome entrenar a 3,000 personas de toda Australia, porque nosotros éramos los líderes que teníamos más conocimiento acerca del negocio, acerca de los productos, porque obviamente habíamos estado trabajando en Estados Unidos con esta compañía ya desde hacía 2 o 3 años atrás, y llevábamos ya unos meses en Australia construyendo el negocio y sabíamos prácticamente cómo funcionaba el negocio dentro de Australia. Y él estaba ahí observándonos y pensando y diciendo, wow, si yo me hubiera firmado con Sean en este momento estaría entrenando a mi equipo y yo estaría creciendo como nunca lo habría hecho. Y ahí fue que se dio cuenta que había cometido el error y fue cuando 2 semanas después me llamó a hacerme la propuesta de regresar conmigo. So to cut a long story short, that organization was given the go-ahead to be moved to us by the company. But the leader of that group
wrote a letter to every member of that group, and it was a really nasty letter, and virtually they all quit. That whole group quit. Y bueno, al final del día, la compañía permitió que la organización regresara a firmarse conmigo, pero desafortunadamente el líder con el que esta persona se había firmado les mandó una carta a toda la organización que se había ido y había regresado a mí, y le escribió una carta bastante fea. Y cuando estas personas recibieron esa carta, todas las personas de ese equipo decidieron renunciar. Crazy. So I was in the general manager's office in Australia a few weeks later, and he said to me, Malaysia is the next country to open, and if you don't go up there and start working in Malaysia now, the Chinese are going to eat you alive. You'll have no business up there, so you need to go. So I went to the Malaysian consulate with one of the executives. His name is George Kaligaris, and we got a phone book from Kuala Lumpur, and we went back to my home, and we started making phone calls to lawyers because George was a lawyer. So we started calling lawyers, and we said, we're coming to Malaysia in a few weeks' time, and we are bringing a business. Will you meet with us when we come up there? And we called 20 lawyers, and 17 of them agreed to meet with us. So that's what happened next. Wow, entonces, después estaba yo sentado en la oficina del gerente de NUNCA en Australia, y él me dice, oye, Sean, en unos meses va a abrir el mercado de Malasia. Yo te recomiendo que tú arranques y te vayas para allá, porque si esperas, los chinos se te van a comer el mercado y no te van a dejar hacer nada. Entonces, arranca para allá, aprovecha la oportunidad y empieza a crecer un equipo en Malasia. Entonces me fui yo con uno de mis ejecutivos en ese momento, que se llama George Kaligaris, que George es uno de los team elites también más grandes que tiene Australia en este momento. Y George es un abogado, y nos fuimos prácticamente para la embajada de Malasia y cogimos el directorio telefónico y buscamos a abogados en Malasia e llamamos a 20 abogados de ellos, diciéndoles que obviamente íbamos a entrar a un negocio de una compañía americana que iba a entrar a Malasia, que si se querían reunir con nosotros, y de las 20 personas que llamamos, 17 dijeron, listo, sí, nos reunimos contigo si vienes a Malasia. So Sherry stayed in Sydney, and she was training every Saturday, and every Tuesday night they had a presentation, and she was working with the growing group in Sydney. And I took about 10 executives up to Malaysia. One lady in Sydney even sold her house and moved up to Kuala Lumpur. And we were living up there up for 9 months. We were building an organization ready for the opening of Malaysia. Wow. Entonces, Sherry se quedó en Sydney entrenando al equipo de Australia. Ella entrenaba todos los sábados y todos los martes, hacía una presentación de negocio. Y yo me fui con alrededor de 10 ejecutivos. Tomamos la decisión de irnos a vivir a Malasia con 10 personas de mi equipo. Inclusive uno de ellos vendió su casa en Sydney y compró una en Kuala Lumpur. Y allá estuvimos por 9 meses las 10 personas trabajando en Malasia, preparándonos para la apertura de Malasia. We were still so broke that one day Sherry came home from a training with about 20 executives back to the house, and they were going to have a little barbecue or something, you know. And when she got to the house, there was a pink notice on the door, and it said, your power's been cut off because you didn't pay the bill. So she thought very quickly, and she said, oh, we can't go in. There's something wrong with the electricity. It was a rental house. And she said, Luella, we need to go to your place. So they all just turned around and went to Luella's because they thought there was something wrong with the electricity. Entonces, ahí, como vienen los líderes, como resuelven los retos, estábamos en realidad tan quebrados en ese momento. O sea, en realidad estábamos empezando a construir nuestro negocio, pero todavía no veíamos el dinero. Y hubo un día en el que mi esposa Sherry estaba regresando de un entrenamiento alrededor con 20 ejecutivos para hacer como un asado en la casa, un barbecue. Y cuando Sherry llegó a la casa, que era una casa que ellos tenían rentada ahí en Sydney, Sherry vio una nota, inclusive, que decía que les habían cortado la energía, la luz, porque no la habían podido pagar. Entonces, en ese momento Sherry pensó y le dijo a Luella, que era la líder que ellos tenían en Australia, le dijo, oye, Luella, tenemos que ir a tu casa porque hay algo que no está funcionando con la electricidad y en este momento no tenemos energía. Entonces, todos se dieron vuelta y de un momento a otro arrancaron para la casa de Luella. So it was just lucky that she thought very quickly. And so I'm back up in Malaysia building the group. I think we had around 10,000 people
over that 9-month period who were ready to start in our group in Malaysia. Y mientras tanto, yo estaba en Malasia construyendo lo que iba a ser la apertura de Malasia y ya teníamos alrededor de 10,000 personas que iban a ser parte de nuestra organización para la apertura de Malasia. We had 2 apartments in a big apartment complex in the middle of Kuala Lumpur, and we were doing meetings and presentations every single day in those apartments. And there was one girl who came from Sydney. She was 26. She was tall, blonde, and very beautiful. And she would come out every morning and go for a swim before she did any meetings. And so she would come out dressed in a bikini, and she had a towel, and she would say good morning to whoever was in the living room doing presentations. And then she would go for a swim for a couple of hours. She'd come back up, and then she'd get dressed, and in the afternoon she would do presentations. But, you know, what was happening was businessmen were coming in and out those rooms every hour on the hour. You know, we would do a presentation, and we'd say next, and we'd do a presentation next. And so the Secret Service got a hold of that, and they thought that we were running, you know, I don't know how you say it in Colombia, but a brothel, you know. Hey, Maria, you still there? We lost you. Oh, se me acaban los datos. Ya. ¿Ah? Margarita, espérate. Ya me estoy conectando aquí coge. You back? I'm back, sorry. That's okay. I'm in the mountains of Colombia and I lost connection. I don't know what happened. But anyways, I'm back. Entonces, lo que dice Sean, teníamos 2 apartamentos en Malasia, en Kuala Lumpur, y teníamos una chica, una de nuestras ejecutivas que tenía 26 años, rubia, muy bonita, joven, y todas las mañanas esta chica salía a nadar. Entonces obviamente ella salía del apartamento, salía en bikini, le decía hola a todo el mundo, iba a nadar, regresaba, llegaba también en su bikini, una mujer despampanante. Y obviamente nosotros estábamos haciendo reuniones de oportunidad cada hora, y llegaban, y cada hora venían empresarios y subían al apartamento a ver la presentación del negocio, pero claro, de un momento a otro, el servicio secreto de Malasia se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, como que nosotros de pronto estábamos corriendo como un cartel de prostitución o algo así. And so I spent the night in jail, and luckily I had a friend who's a Korean businessman. He knew the police chief, and he told the police chief what we were doing. So the police chief apologized, and he let me go. Prácticamente lo que hicieron fue arrestarme y me mandaron a la cárcel. Y pasé una noche en la cárcel, pero afortunadamente uno de mis amigos coreanos que vivía ahí y sabía lo que estábamos haciendo, conocía al jefe de la policía de Kuala Lumpur y le explicó en realidad lo que estábamos haciendo. Y bueno, al día siguiente el jefe de la policía llegó, se disculpó conmigo y obviamente me dejó salir de la cárcel. So we were so excited because we thought that the company was there and they had a beautiful building. They had all the brochures done. They had all the staff employed, and they were getting ready to launch, and they needed 5 licenses to do that from the Malaysian government. Entonces estábamos súper emocionados de que la compañía ya estaba lista, de que todo se iba a aprobar, de que el lanzamiento iba a suceder, pero resulta que el gobierno de Malasia todavía le faltaba darle a Nuskin 5 licencias antes de la apertura. And so the Malaysian government needed to have a partner with Nuskin in order to start there, a partner that owned 30% of the business in order for them to do business there. And there was a fight going on between the trade minister's daughter and the prime minister's son as to who was going to be the partner for Nuskin. So the prime minister did something. Wow. Y entonces había un juego político, porque resulta que Nuskin, el gobierno de Malasia, tenía que tener una alianza con Nuskin, donde ellos iban a ser prácticamente dueños del 30% de la distribución, y habían 2 ministros, el ministro del Interior y el ministro de Finanzas, peleando cuál iba a ser la persona que se iba a encargar, cuál iba a ser el ministerio que se iba a encargar de esta alianza para controlar el 30% de ese porcentaje que le iba a pertenecer a Malasia.
And we were living on about $10 a day. And luckily the food was cheap up there, and we were eating food in the street. They had street stalls like they do in Colombia and other places. And we were eating the food on the street because we were completely broke. And at the last second, before the last license was granted, the Prime Minister, his name was Mahathir, he decided Nu Skin was not going to open. Wow. Y bueno, y afortunadamente, ustedes saben que Malasia es un país que no es tan costoso y estábamos prácticamente gastando alrededor de $10 por día. Ustedes saben que uno salía allá y comía, o sea, hay puesticos de comida en las calles, y uno comía la comida de la calle y todo era relativamente económico. Y precisamente cuando le faltaba una licencia a Nu Skin, el primer ministro de Malasia, un día antes de la apertura, decidió que Nu Skin no iba a abrir en Malasia. So we worked up there for 9 months. I left the family in Australia. I was only married to Sherry for less than 1 year. And we were living, you know, on scraps basically. And the local people there were helping us and taking us in. And and then at the last second, this Prime Minister says, no, you're not going to open. So it was 7 more years before they were able to open Nu Skin. And it was very successful then, but you know, during this time, it was the 3rd time that I got killed, you know? Entonces imagínense, yo llevaba 1 año de casado, me había ido a vivir a otro país sin mi esposa, porque mi esposa se había quedado en Australia, 9 meses en un país, esperando la apertura de un país donde habíamos trabajado por 9 meses consecutivos, viviendo prácticamente con las uñas, porque obviamente no teníamos mucho dinero, trabajando día a día para una gran apertura de un país, y un día antes el primer ministro del país decide que no se abre el país, y le tomó a Malasia 7 años más para que Nu Skin entrara a Malasia. Obviamente, Nu Skin en Malasia hoy en día es súper exitoso, pero imagínense, fue el tercer golpe grandísimo que me habían dado a mí personalmente en este negocio en menos de 3 años. Many more things happened during that 9-month period because we were living in a different country. You know, we had to leave the country and come back with a new visa every 3 months. You know, I mean, it was really quite difficult. No money. You know, we sort of, all my friends and family in Australia were telling me, you're crazy. You need to come back here with your wife and kids. You need to stop this stupid business. You need to just go back in real estate and do really well in real estate. But stop doing this crazy thing. Y muchos, mis amigos, mi familia en Australia, todo el mundo me decía, usted está loco, usted tiene que parar de hacer este negocio, ya deje lo que está haciendo, regrese a su familia, regrese aquí a estar con sus hijos, eso no va para ningún lado, deje de hacer esto, o sea, en serio, regrese a vender casas, que usted vendía casas y le iban bastante bien, regrese a hacer bienes raíces, corretaje, como dicen en Perú, pero deje de hacer este negocio que no le está dando nada, lo está separando de su familia, lo tiene en la quiebra, déjelo ya. And then the Secret Service was starting to watch us again. They were watching us every move. I was in a Hilton hotel one day in the restaurant. I was with George Kaligaris, and there was a gentleman standing behind George, and he had a newspaper, and every couple of minutes he would do this and look at us, directly at us. He was watching us, you know, and it was really obvious. And I said to George, don't look now, but there's a gentleman behind you in a suit, and he's watching us very closely behind his newspaper. And George goes like this. He turns straight around. And when he turned around, the guy was looking at us and recognized that we spotted him. And so he moved somewhere, but we realized that we were being watched. And so the very next day, I packed a suitcase and I left. This was after the Prime Minister said no. I packed a suitcase. I had $12. That's all I had. And I bought a ticket to Singapore on the train, and it took like, it's a 4-hour drive, but it took like 16 hours on the train, you know, and the train was overpacked and there was too many people, and it was, you know, but anyway, I went to Singapore the next day. Y entonces recuerden, estamos en un país también, en un país extranjero, teníamos que entrar cada 3 meses con una visa diferente, o sea, teníamos que salir del país, volver a entrar, y después de que el primer ministro había dicho que no, una vez estamos en un hotel haciendo pues una reunión, y detrás de George, había una persona con un periódico que era muy obvia, que el servicio secreto nos seguía prácticamente espiando. El servicio secreto seguía mirando qué era lo que estamos haciendo nosotros en el país. Y yo le digo a George, oye George, no mires,
pero detrás de ti hay una persona de servicio secreto que nos está espiando. Y tan pronto como yo le digo a él que no mirara, él se voltea, lo mira y claro, en ese preciso momento, el señor que estaba con el periódico nos estaba mirando y ahí fue cuando él se dio cuenta que ya lo habíamos visto, el señor se paró y se fue para otro lugar, pero en ese preciso momento fue que yo me di cuenta que tenía que ya irme de Malasia. En ese momento me regresé al apartamento, empaqué mi maleta, yo tenía tan solo $12 en mi bolsillo, empaqué la maleta y compré un tiquete para irme en tren a Singapur, que normalmente son 4 horas, pero no sé por qué tomó 16 horas en un tren lleno de gente, apestando, pero realmente lo que hice fue salir y me fui para Singapur. All the executives that came to Malaysia, they moved back to Australia, except 3 of them in our group. They stayed in Kuala Lumpur. I went to Singapore and I went to a YMCA, which is the cheapest place in Singapore to get a bed for the night. And I gave the girl my credit card and she came back to me and she said, cannot. I said, cannot what? She said, your credit card not working. And it was the only money that I had. And I knew it was overdrawn. I knew I couldn't use it, but I tried it anyway. And it was at that point that I walked outside the YMCA and I sat on the stairs and I put my head in my hands and I began to cry. I was just this is 3 years in the business and I just was tired and fed up and I wanted my mummy. I wanted my Patty. Y recuerden, yo llevaba 3 años en el negocio, había pasado ya por 3 momentos muy difíciles. Entonces, de todo mi equipo de ejecutivos que estábamos en Kuala Lumpur, la gran mayoría se regresó a Australia, 3 de ellos se quedaron en Kuala Lumpur. Yo me fui a Singapur esa noche con la idea de desde allá poder regresar a Australia. Cuando llegué a Singapur, llegué a un YMCA, que es uno de los lugares más baratos donde tú puedes prácticamente alquilar una cama para dormir esa noche. Cuando llegué a pagar por la cama, yo mostré una tarjeta de crédito para que la cargaran. Yo sabía que esa tarjeta de crédito estaba ya sobregirada, que no tenía cupo, pero aún así lo intenté. Cuando pasé la tarjeta de crédito, la chica me dijo, no puedo, la tarjeta no pasa. Yo, ¿cómo así que no pasa? Intenta. Pero yo ya sabía que obviamente la tarjeta no iba a pasar. Entonces, en ese momento, yo salgo del YMCA y me siento en las escaleras, pongo mi cabeza sobre mis brazos y ahí fue cuando exploté y comencé a llorar del desespero y fue uno de esos momentos críticos donde prácticamente yo quería tener a mi mamá. It still chokes me up to think about it now because I was missing my wife, I was missing my children, I was missing my family, and I was in a different country again. I didn't know anybody there, and that night I slept on a park bench. But I remembered one thing. I thought to myself, what would Nathan Ricks do in this situation? You know, where you had failure after failure after failure, and that motivated me to the next morning get up, find a telephone, make a collect call to Australia, and ask a friend to buy me a ticket to England, which is the next country to us. Entonces recuerden, wow, yo ya estaba totalmente en bancarrota, lejos de mi familia, extrañando a mi familia, y esa noche no tuve más que otra opción que dormir en una banca, en una de esas sillas que tienen los parques, como un mendigo. Dormí en esa banca, al aire libre, y al día siguiente, esa noche yo pensaba, ¿qué haría Nathan Ricks donde estuviera pasando por fracaso tras fracaso tras fracaso? ¿Qué haría él en esta situación? Nathan Ricks en ese momento era uno de los líderes más grandes que tenía la compañía, y yo pensaba, y él es mi patrocinador, y yo pensaba, ¿qué haría él en esta situación? ¿Qué haría él? Y pensando en lo que él haría en esa situación, me levanté yo al día siguiente con energía y en vez de regresarme a Australia, lo que hice fue hacer una llamada por cobro a un amigo de Australia y le dije, oye, préstame dinero y cómprame un tiquete para irme a Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque era el siguiente país que Nuskin iba a abrir.
And so, he bought me a ticket. He sent the ticket to a friend of his in Singapore. He was a doctor, this guy. And I flew to London a few days later. And then but I was still broke in London. I slept in a train station in the middle of winter in London for 3 nights, and I froze my butt off. It was so cold in that train station, you know, at nighttime. I remember I had to hide from the police, otherwise they would have locked me up. But I couldn't afford a bed, you know, I couldn't afford a room. Y entonces mi amigo Australia me envió mi tiquete para ir a Inglaterra, me lo envió a la oficina de un doctor en Singapur, yo fui, lo recogí, volé a Inglaterra, llegué a Inglaterra, recuerden, estaba totalmente quebrado, no tenía dinero y seguía quebrado. Por 3 noches consecutivas me tocó dormir en una estación de tren, era invierno, era un frío tremendo, prácticamente me congelaba las nalgas todos los días y me tocaba prácticamente también esconderme de la policía, porque si me encontraban durmiendo en la estación de tren, me mandaban a la cárcel. So I called a friend and asked him in America, he was in New Skin. I called him and asked him to send me $500 and I would pay him back in a few months' time. And he wired me $500 and I found a place to live. And I was in England for 8 months after that. Y entonces ya a los 3 días de dormir en la estación de tren, logré contactar a un amigo mío en Estados Unidos que también hacía el negocio y esa persona me prestó $500, me mandó $500 a Inglaterra y logré alquilar un lugar para vivir y pasé 8 meses en Inglaterra preparándome para la apertura de Inglaterra. So because of the time constraint we have here, you know, we're getting on towards 50 minutes and you know, there's 4 or 5 more stories like this within our story. Okay, like, you know, we lost a big group in Thailand, we lost a big group in Korea, you know, but we stayed straight, we stayed committed. I made a commitment in the beginning to do this business no matter what happens, you know, and you would have to shoot me to get me out of the business. And I just kept going and kept going no matter what happened. No matter how many times we failed, it didn't matter. We were going to eventually succeed. And that was the attitude that I had through all the difficult times. And so I continued on. I got really sick in England and I had to come back to Australia after 8 months. But we built, you know, a reasonable business there. We moved back to Australia and then eventually we moved back to the US. Y bueno, y dentro, obviamente estamos cortos de tiempo, entonces la voy a ir hacia el final, pero dentro de esta historia hay otras 4 o 5 historias más de fracasos gigantes. Perdimos una organización muy grande en Inglaterra, perdimos después una organización muy grande en Corea, me enfermé bastante grave en Inglaterra y tuve que regresar a Australia 8 meses después, aunque con el trabajo que ya había hecho en Inglaterra logramos construir algo bastante lindo en Inglaterra. Pero ustedes tienen que saber que detrás de todos estos fracasos siempre hubo una decisión que yo tomé desde el principio, de ser persistente hasta lograrlo, de que nunca me iba a dar por vencido, que a través de todas las dificultades que yo estaba sufriendo en este negocio, yo había tomado la decisión de ser exitoso, costara lo que costara, de que lo único que me podía sacar de ser exitoso en este negocio iba a ser que me pegaran un tiro en la cabeza, pero que yo lo iba a lograr porque lo lograba y de que tarde o temprano yo iba a ser exitoso. Esa fue la mentalidad con la que yo despertaba todos los días y eso fue lo que siempre me mantuvo vivo y persistiendo en esta oportunidad, de que no importara el fracaso que yo tuviera, tarde o temprano, si yo seguía persistiendo, lo iba a lograr. So during this 3 or 4 year period, our group was starting to grow. You know, Luella was working with Sherry back in Australia. Actually, Luella and her husband joined us in Singapore, in England, and you know, I went to Germany, France. I went to Italy. You know, we in 1993, Japan opened up. We eventually had a big group in Japan, and that helped us a little bit. You know, from the contact we had back in Montana when we started, and so, you know, little things started to happen while we were, and so eventually I opened up 13 different countries for Nu Skin. Y recuerden que yo tenía un contacto en Japón
que había contactado a través de uno de mis clientes cuando toda mi organización se había ido. A través de ese contacto que tuve en Japón, logramos construir una organización en Japón bastante bonita que nos empezó a ayudar financieramente. También, junto con Luela en Australia y su esposo, finalmente se unieron a nuestro equipo de trabajo y con ellos logramos viajar a Singapur y ahí también logramos visitar a Alemania, Italia, Francia. Y en este transcurso de los siguientes 3 a 5 años, prácticamente lo que hice fue abrir 13 países para NUNCA. And our income was getting to about $15,000 a month in the 4th year. Y alrededor del cuarto año, ya nuestro ingreso estaba alrededor de $15,000 por mes. And then I came back after being away from the family for 2.5 years. I moved back to Australia, and then we moved back to America, and then our group began to explode. Actually, at that point, I was really worn out. I mean, I wasn't going to quit, but I stopped doing it for several months. You know, I was really tired. Y ya después de esos 4 años, recuerden que yo pasé alrededor de 2 años y medio fuera de mi familia, o sea, lejos de mi familia. Después de que ya se acaba ese periodo de lejanía de mi familia y regreso a Australia, decidimos regresar a Estados Unidos. Ya obviamente nuestra organización ya a los 4 o 5 años ya estaba creciendo. Hubo un momento en que eso empezó a explotar de una forma impresionante y en realidad yo estaba cansado, estaba muy cansado y en realidad no me iba a retirar del negocio, pero sí, obviamente, me tomé algo de tiempo para mí, porque en realidad estaba totalmente agotado de todo lo que había sufrido. We're not allowed to talk about money anymore, you know, and that's okay. But let's just say that during the next 6 to 9 months, our income went like this. Y obviamente no podemos hablar de dinero hoy en día, ya no podemos mencionar muchas cifras, pero sí les puedo decir que después de esas aperturas, de los siguientes 6 a 9 meses, nuestros ingresos empezaron a hacer esto, hacia arriba. And we began to live the fairy tale lifestyle that a Blue Diamond or a Team Elite could live in Nu Skin. Y empezamos a vivir esa vida de un cuento de hadas, que un diamante azul o un Team Elite vive aquí en Nu Skin. And so for the last 20 years or more, actually 25 years, we've been living in Montana. We live on a beautiful ranch out here in Billings, Montana, and we've traveled the world. And you know, we've taken our kids with us everywhere, and we've really had an amazing lifestyle. So it was worth it to go through all the heartache in the beginning. Y en los últimos 25 años, prácticamente hemos podido tener la oportunidad de vivir aquí en un rancho muy bonito que tenemos aquí en Montana, y hemos podido viajar por todo el mundo. Hemos ayudado también a muchas personas a cambiar sus vidas, pero recuerden que esos primeros 5 años fueron bastante difíciles, pero valió la pena. You know, Clara McDermott, who's the #1 distributor in the company, everybody's underneath Clara. She's consistently said in the beginning, and I remember her saying, just don't quit. You know, it's going to get difficult. You know, you have to raise your executives and you have to help them and teach them and coach them, and it's going to be hard, blah, blah, blah. But she said, just don't quit. And I remembered that all the time. And so we didn't quit. We kept on doing it, you know. Y yo recuerdo mucho a la distribuidora fundadora de la compañía, que es la suegra de Sandy Tillotson, que ella fue la única persona que fue patrocinada directamente por la compañía. Ella siempre nos decía en sus entrenamientos, si tú quieres ser exitoso en este negocio, lo único que tú debes hacer es nunca renunciar. Y nunca renunciar. Y ella siempre decía eso. Y cuando ustedes la escuchan hablar a ella siempre les va a dar ese mensaje. Si tú no renuncias, tú vas a llegar al éxito. Entonces nosotros siempre teníamos esa mentalidad de que nosotros no debíamos renunciar. Y eso fue lo que nos mantuvo siempre presentes y activos en el negocio hasta alcanzar el éxito. Nosotros, a través de todas las dificultades que pasamos, nunca, pero nunca nos dimos por vencidos. ¿Es de mí?
¿Eres tú o soy yo? No. No, yo estoy acá. La internet connection is unstable. It's mine. Salte, por favor. See him again. Sorry, Oh, no, I'm back. that's okay. I'm back. So Rich Wood said we grew by 40% last month in sponsoring around the world. Wow, entonces ahora regresando a lo que está sucediendo en estos momentos, a Rich Wood, que es nuestro CEO, nuestro gerente general de la compañía a nivel mundial, nos acaba de confirmar que el mes pasado Nuskin creció en patrocinios en un 40% de un mes al otro. So while people are staying home right now because of the virus that's going around, you know, a lot of people are looking for something to do, and we're able to fill that void and show them this business, and we've just had a lot of growth because of it. So. Entonces, por lo que está sucediendo en este momento, que es un tiempo bastante interesante, muchas personas están en sus casas sin nada que hacer, mucho potencial, muy buen potencial humano, de empresarios, dueños de negocio, de empleados bien, con una calidad humana y un potencial gigante, están en sus casas sin saber qué hacer. Entonces ese es el momento perfecto para coger ese liderazgo que está en estos momentos mirando para el techo y presentarles una oportunidad que les puede cambiar su vida. Sí. ¿Qué pasó? So hello. I think we'll hear you. Hey, Sean. Sorry. I don't know. Sean, I can translate for you if you want. Okay. Whoever that is, who's that? Sí, sí. Is that David? Yeah, David, go ahead. Okay, well, we're just about to wind up, David, so thanks for jumping in there. You know, what I want to say now is this. Nu Skin is going to be a 5 and 10 and $20 billion company over the next several years, the next 10, 15 years, whatever. Go ahead. Lo que les quiero decir acerca de Nu Skin es que Nu Skin en los próximos meses va a ser una empresa de 5, 10 y 15 o más billones de dólares. That is a fact, and that is going to happen. The only question is who is going to participate? Who is going to take it to that level? I know I certainly will be there, and you got to ask yourself the question, am I going to participate in that growth? Because it's going to happen, okay? We're just at the beginning of what's going to happen in Nu Skin. Y la gran pregunta a hacerse ahora es, ¿quién va a ser parte de ese crecimiento? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser partícipe de eso? Yo ciertamente no lo voy a hacer. Tiene que ser alguien de ustedes que lo haga. ¿Y quién va a estar en esa ola cuando se levante? And let me make something very clear. You do not have to go through what we went through 30 years ago, okay? You do not have to do that now. Algo importante que quiero mencionar es que no tienen que pasar por lo mismo que pasamos nosotros hace 30 años. Eso solo lo pasamos nosotros. Es la buena noticia. With technology and the company's success and all the products they have and all the other components make this a much more viable opportunity than it was 30 years ago when we began. Todo lo que tenemos, los recursos que tenemos actualmente, hace mucho más fácil que podamos hacer el negocio de Nu Skin de una manera más eficaz y más contundente. Eso tenemos que sacarle provecho que lo tenemos ahora. So I'm really grateful that you guys asked me to come and spend some time with you. You know, I love the Nu Skin distributors, and we've devoted our life to this company and this business. It's really been a remarkable ride, a remarkable experience for 30 years in our life. Y quiero agradecerles por estar con nosotros. Quiero corrido inolvidable el que he pasado con Nu Skin.
y pues estoy muy contento de haber podido llegar hasta este momento. And the same thing is going to happen for you guys. Those of you that do the business, that work hard, that stay persistent and stay consistent, no matter what happens, okay? You too can enjoy the same success that we have had. Y quiero decirles algo, las personas que sean persistentes y consistentes en este negocio van a tener el mismo éxito, si no es que hasta más del que he tenido yo. And remember, I have much more to add to the story, but we can attempt to do that at another time when we have more time. Y quiero que sepan que hay mucho más que agregar a esta historia, pero lo vamos a ir construyendo conforme vaya pasando el tiempo. So I look forward to our next call. I'm happy to come on anytime. And if any of you want to send me a message, you can get me on Facebook, and I'm happy to talk to you, happy to answer your questions, whatever you have, and I'm happy to help you. No problem. Y estoy muy feliz de decirles que cualquier y lo podemos hacer felizmente sin ningún problema. And just don't quit. Y solo quiero decirles, no se rindan. Eso es lo más importante, no se rindan. Okay. Thank you, guys. I'm going to go join my wife